Bueno, sí existen datos que vinculan los periodos de estancamiento económico o crisis económica con aumento de los niveles de inseguridad. Pero el tema que más afecta a la violencia y a la inseguridad es la desigualdad. En este tema, para el caso del Estado de México, los niveles de desigualdad y de pobreza y de deterioro económico sí están afectando de manera considerable a la inseguridad. Mira, los pobres no son per se delincuentes en potencia. El problema es la marginación, sobre todo en ciudades. La violencia se presenta principalmente en las ciudades. Entonces, en el caso del Estado de México, la violencia la estamos viendo focalizada en el oriente del Estado de México y en la zona conurbada del norte de la Ciudad de México. Ahí es donde se está concentrando la inseguridad por la falta de oportunidades para los jóvenes, la falta de oportunidades de empleo y que está generando estos niveles de violencia, pero sobre todo de impunidad. Mira, el tema está vinculado también con los espacios urbanos. Hemos dejado como país, y en particular en la Ciudad de México y en el Estado de México, que se deterioren los espacios públicos para que los jóvenes puedan salir a las calles a jugar, a salir con los vecinos, desarrollar una vida en el entorno público. Entonces, ese es uno de los principales problemas que se viven actualmente en las megametrópolis. El problema de la inseguridad en el Estado de México está íntimamente relacionada con la impunidad. En el Estado de México prácticamente el 99% de los delitos que se cometen no llegan a la cárcel para quienes lo cometieron. Y es por eso que estamos viendo un fenómenos tan terribles como el de que los ciudadanos tomen la justicia por propia mano y que se hagan linchamientos. El Estado de México es uno de los estados con mayor número de linchamientos de delincuentes. Te voy a poner las cifras crudas. A nivel internacional se necesitan al menos 17 jueces o magistrados por cada 100,000 habitantes. En el Estado de México hay menos de 2 jueces o magistrados por cada 100,000 habitantes. Y también hay menos de 2 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Tú pones un estadio Azteca donde quieras, va a haber solamente 2 jueces y 2 investigadores que sigan los delitos que se cometen en un grupo de 100,000 personas. Eso multiplícalo hasta llegar a 18 millones de habitantes. El gobierno del Estado de México no ha invertido en los últimos 30 años en jueces, en ministerios públicos. Y si a eso le sumas que hay una policía estatal y municipales corruptas, prácticamente todos los ciudadanos del Estado de México están en una indefensión total. Bueno, el Estado de México tiene varias realidades. Donde mataron al juez federal es una de las zonas más complicadas, pero a la vez de mayor desigualdad, en Metepec. Si no se le puede dar seguridad a un juez federal en una de las zonas feudalizadas, custodiadas más importantes como es Metepec, imagínate el nivel de indefensión que sigue el resto de los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México en particular. Mira, el tema de la seguridad poco a poco está dejando de ser un monopolio del Estado por la incapacidad del Estado. Sin embargo, la justicia, en este sentido, no debemos de claudicar, que siga siendo responsabilidad del Estado. Por eso argumentamos que el tema de la impunidad, el único responsable, el único padre, la única madre de la impunidad es el Estado. El 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir, el 80% de los delitos que se cometen en el Estado de México son responsabilidad de ser
castigados y perseguidos por la autoridad estatal, que se ve prácticamente rebasada. El Estado de México, el gobierno estatal, no quiere brindar seguridad ni justicia a los mexiquenses, con los datos estadísticos que tenemos. El problema de la corrupción la genera la impunidad. Si no hay un Estado que castigue a los delitos, la corrupción va a ser el caldo de cultivo de eso. Y para que haya corrupción tiene que haber dos partes. En este sentido, el Estado de México sí es uno de los estados más corruptos del país. Y ese problema es la impunidad que ha generado el gobierno del Estado de México. Porque hoy no tenemos policías eficaces, no tenemos magistrados independientes del poder del gobernador, no tenemos ministerios públicos eficaces. Entonces los delincuentes saben que se pueden salir con la suya. Hoy hablamos de que hay 20 delincuentes asesinados por los propios ciudadanos porque están hartos de que la inseguridad sea una cuestión cotidiana de ellos en el transporte público, en las calles, al momento de salir de sus oficinas o al momento, por ejemplo, de ir a los cajeros automáticos. No, pues es que es cierta. Los datos nos indican que el Estado de México es uno de los estados con mayores niveles de violencia, de inseguridad, de impunidad, y en este sentido la percepción es real, porque ya ha tocado a prácticamente el 90% de los habitantes del Estado de México. Tienen ellos experiencia de un asalto o un robo a su persona, o a sus familiares, o a un amigo, o a un vecino. Ya no existe un solo mexiquense prácticamente que no tenga uno o un segundo grado de relación con un delincuente o con un delito. Eso es terrible. Mira, creo que lo que debe avanzar es un esquema de mando mixto. Es terriblemente irresponsable dejar que los alcaldes no tengan una parte de responsabilidad de la seguridad. El Estado de México es muy complejo. No podemos dejarle a las autoridades en Toluca que solamente se hagan cargo ellas de la seguridad en Nezahualcóyotl, en Coacalco o en Naucalpan, en Tlalnepantla. Tienen que haber responsabilidades mixtas. Las policías municipales están llamadas a hacer trabajo de policía de proximidad para prevenir los delitos comunes cotidianos. La policía estatal está llamada a prevenir los delitos ya de cuantía mayor de delincuencia organizada. Yo creo que sí, porque también hay una realidad. Cuando existen gobernadores con presidentes municipales de diferentes fracciones políticas, no se le puede dejar descuidado a los presidentes municipales de la posibilidad de ejercer su mando en materia de seguridad. En este sentido, yo no veo que en este país, con tantos niveles de desconfianza entre niveles y autoridades de gobierno, se le deje la seguridad a un solo mando que dependa del gobierno en turno, del gobierno estatal en turno. El problema es que hay muchos modelos exitosos a nivel internacional. El problema es que el modelo mexicano está completamente colapsado. Los policías no ejercen facultades de investigación o de persecución del delito. Son realmente figuras de adorno. Si en eso le sumamos que los policías no tienen los niveles de profesionalización y de garantías para ejercer su trabajo cotidiano, estamos llamados a que estamos invirtiendo millones de pesos en seguridad que no sirve absolutamente para nada. Y ese costo está siendo transferido a los ciudadanos. Mira, el índice global de impunidad que publicó la Universidad de las Américas en Puebla es muy claro.
no se necesita invertir más en contratar más policías. Se necesita generar mecanismos de inteligencia, de investigación. Se necesitan más jueces, por ejemplo. Entonces, el problema es que el dinero ha sido mal invertido o se ha desviado a otros lugares donde no debía de haberse ido este dinero. Entonces, ese es el problema. No necesitamos más policías. Necesitamos que los policías que tenemos trabajen en favor de la seguridad de los ciudadanos. No, forma parte de los primeros 5 estados con mayores niveles de impunidad. Primero está el estado de Michoacán, Quintana Roo, el estado de México, Coahuila. Entonces forman parte de este lamentable grupo de los primeros 5 estados con mayores niveles de impunidad, porque está colapsada la estructura, o sea, los fierros de los aparatos de seguridad y de justicia, pero también cómo funcionan. No funcionan bien. No, pues muchísimo. El daño que ha sufrido el Estado de México por no haber combatido la corrupción y la inseguridad es incuantificable. Yo creo que sí tiene que haber un seguimiento puntual a los casos de corrupción al más alto nivel en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales, pasados y actuales. Ha sido una caja sin fondo los gobiernos municipales y estatales en materia de seguridad. Tiene que haber también independencia ya, por fin, del aparato de justicia del Estado de México. No solamente en el Estado de México, sino en todo el país. Ya no deben de ser los magistrados, los jueces estatales, cuotas de poder del gobernador en turno, por ejemplo. No, es que aquí vamos a entrar en un debate. Mérida ya no se está convirtiendo en una de las ciudades más seguras, sino están aumentando sus niveles de inseguridad porque se están quedando con los mismos niveles, con las mismas estructuras de seguridad y de justicia. Ojo, entonces Mérida está dejando de ser una de las ciudades más seguras por eso, porque se confiaron, tienen el mismo número de jueces, de magistrados, de policías, y la población en Mérida está aumentando. Cuando una ciudad aumenta su población de manera natural, van a incrementar los delitos. Entonces, el error ahorita de Mérida es que están creciendo los delitos porque se están quedando estancadas las estructuras de seguridad y de justicia. Eso le pasó al Estado de México. Creció de manera desordenada muchas zonas del Estado, como la zona oriente, la zona norte de la Ciudad de México, y en ese sentido fueron incapaces los municipios y el gobierno estatal de brindar estructuras suficientes y funcionales para atender el problema de la seguridad y de la justicia. No solamente el narcotráfico, sino la delincuencia organizada en general. El narcotráfico es una parte pequeña ya de la delincuencia en el Estado de México. Le duele más a los mexiquenses por las estadísticas del INEGI, el robo en el transporte, el robo casa-habitación, el robo en las calles, la extorsión, y muchos de estos delitos y delincuentes tienen su origen en el tráfico de drogas. Pero hoy el tráfico de drogas es una parte muy pequeña o menor del fenómeno global de la inseguridad en el Estado de México. El tema es que los delincuentes se han diversificado en otras actividades más redituables. Mira, son varios temas. Uno, tiene que haber una reforma y limpieza absoluta de las instancias de seguridad y de justicia. Ojo, de justicia. El Congreso del Estado de México ha sido omiso en revisar a las estructuras de seguridad, pero también a las de justicia. 2, se necesita hacer una nueva alianza, un nuevo pacto con la sociedad. Pero la sociedad no va a confiar en instituciones corruptas.
tienen que dar un paso de limpieza, de limpieza, de anticorrupción, las instancias gubernamentales, estatales y municipales, para ahora sí a los ciudadanos pedirles que colaboren de manera estratégica para reducir los niveles de inseguridad. Si no hay estas dos condiciones, el Estado de México puede llegar a ser un Estado fallido en poco tiempo por los niveles tan altos de violencia y de impunidad que se viven. Claro, por supuesto. Y creo que hay una oportunidad de oro. Ahora que se tiene la reelección, los alcaldes deben de buscar cumplir con dos principales condiciones: seguridad y desarrollo para sus habitantes, para sus ciudadanos. Es servicios públicos de calidad y seguridad. Eso, por ejemplo, es lo que está lastimando a los gobiernos municipales por los problemas estructurales que tiene de inseguridad el Estado de México. Hablemos claramente de Naucalpan o de Atizapán. Si no se resuelven los problemas de inseguridad en estos dos municipios, el PAN puede perderlos de manera muy rápida. La oportunidad es de oro para que tengamos alcaldes de 6 años, que se dediquen a reformar de manera estructural a sus aparatos de seguridad. Si no, es una posibilidad perdida. Y los electores van a castigar a los presidentes municipales porque son los primeros responsables por los temas de seguridad. Ellos no piensan en temas de mando único, mando mixto. Lo que quieren es servicios de calidad y seguridad. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que no solamente el gobernador del Estado de México, sino el gobernador de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, están en serios cuestionamientos por los altos niveles de inseguridad que se viven en general en la zona metropolitana de la Ciudad de México. No, sí funcionan, pero el gobierno del Estado, la Federación, no está bajando recursos suficientes para poder liquidar a los policías que se deben de ir y que hay una limpieza de los aparatos de seguridad a nivel municipal. Todos los controles de seguridad, los controles de confianza sí funcionan. El tema es que se apliquen los despidos y que se generen mecanismos de controles ciudadanos de los policías comunitarios. Si no, para nada va a funcionar. Y si no se extirpa la corrupción en los mandos policiales municipales al más alto nivel, que se corten las cadenas de impunidad, de tráfico de influencias y de corrupción, sobre todo para los agentes de tránsito. No a mí, pero sí a mi sobrina, le robaron su coche y a una amiga suya la asesinaron. Entonces, el tema de la inseguridad ya nos está tocando a todos los niveles de gobierno, no solamente en el Molinito o en Coacalco o en Ecatepec. Conozco a amigos que les han robado sus coches a familias completas, a esposo y a esposa. Es increíble los niveles de inseguridad y de impunidad que se viven en el Estado de México. Es invivible actualmente lo que era un paraíso antes vivir en el Estado de México. Pues nada, creo que es hora que los políticos sean responsables en todas las partes del Estado. Los congresistas estatales que sean mucho más vigilantes de lo que se hace en materia de seguridad y de justicia. 2, el Estado de México, como todo el país, necesita una reforma de los aparatos de justicia. Y 3, combatir la corrupción, extirpar la corrupción al más alto nivel, a nivel de gobernadores y de presidentes municipales. Si no, va a seguir la corrupción y la impunidad rampante en el Estado de México y en todo el país.